La elipse. Esta es una de las 4 figuras cónicas. Con este tema terminaremos los contenidos para poder hacer la prueba objetiva del segundo trimestre. Los temas para desarrollar en este contenido están resumidos en el 3.1 y 3.2, del cual haremos uno solo para la definición del elixir, el 3.3, los elementos y propiedades del elixir, 3.4, desplazamientos paralelos de la elixir, 3.5, ecuación general del elixir y 3.7, aplicaciones de la elixir. La elixir se define así: dado dos puntos F1 así en mayúscula y F2 llamados focos, se denomina elipse al conjunto de puntos del plano tales que la suma de sus distancias a ambos focos siempre es un valor constante. Podemos ver la figura. La línea roja que va desde el F1 foco hacia la figura del elipse es un vector, un radiovector, y la línea azul es otra. Ese valor siempre es constante. Cualquier distancia de los focos a cualquier punto del elipse es siempre constante. La ecuación canónica de la elipsis horizontal en el plano cartesiano es la siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Los elementos y las propiedades de la elipse. Vemos primero la figura de una elipse, eso que parece un ovoide, con sus radios vectores, y vamos a definir sus elementos y propiedades. Los dos puntos fijos F1 y F2, en este caso, en este gráfico, está en -4 y 4, son los focos, se llaman focos. Los focos son puntos de la elipse, pero la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse hasta ambos focos es un valor constante. Llamamos centro HK de la elipse el punto medio entre los dos focos. En este caso, el centro está en el origen del plano, o sea, en 0,0. La distancia del centro a uno de los vértices horizontales se denomina con la letra A, o sea, de 0 del plano cartesiano hasta A1, eso vale A, y de 0 del plano cartesiano hasta A2, ahí lo pueden ver, eso también vale A, así se denomina. La distancia del centro a uno de los vértices verticales, o sea, sobre el eje Y, se denomina con la letra B minúscula, o sea, de 0 a B1, lo podemos ver hacia abajo del plano, y de 0 hacia B2, arriba en la parte positiva del plano. Esos son los vértices B1 y B2. Los vértices A1 y A2 están sobre el plano cartesiano, pero sobre el eje X. Y los vértices B1 y B2 están siempre en el plano, pero sobre el eje Y. C la distancia del centro a cualquiera de sus focos, o sea, del centro del elipse, en este caso 0,0 hasta el foco, esa distancia se le va a denominar con la letra C. Así vamos a trabajar los ejercicios. Los puntos donde los ejes del plano cortan a la elipse se llaman vértices. Fíjese bien, los puntos donde los ejes del plano cortan la elipse, o sea, en este caso, A1, A2 son los vértices sobre el eje X, y B1 y B2 son los vértices sobre el eje Y. El segmento de recta que pasa por los focos de la elipse y cuyos extremos son vértices de la misma se llama eje mayor de la elipse y su longitud mide 2A. O sea, es el segmento que empieza en A1 y que termina en A2. Ese es el eje mayor de la elipse sobre el eje X y su valor es 2A. El segmento de recta cuyos extremos son vértices de la misma y es perpendicular al eje mayor se llama eje menor de la elipse y su longitud es 2b. Estamos hablando del segmento de recta que está sobre el eje Y, de B1 hasta B2. Ese es el eje menor de la elipse. Y los radios vectores, o sea, esa línea roja que va del foco 1 hasta
hasta los puntos de la elipse, y la línea azul que va del foco sub 2 también hacia un punto cualquiera de la elipse, se llaman radios vectores. Sus longitudes sumadas es igual a 2a. Para graficar la elipse basta con conocer sus vértices a sub 1, a sub 2. Si los conocemos, los puntos coordenados los colocamos en el plano y b sub 1 y b sub 2 y podemos trazar la elipse. No es muy complicado. Si tenemos una elipse donde la distancia de los radios vectores, vemos la línea roja y la línea azul, la línea roja le vamos a llamar B y a la línea azul le vamos a llamar A, de F sub 1 a B sub 2 y F sub 2 a B sub 2 son iguales. Son iguales. En este caso podemos retomar una parte de ellos nada más, la que está comprendida de 0 a f sub 2, de f sub 2 a b sub 2, la diagonal, y de b sub 2 a 0. Y si vemos, forman un triángulo rectángulo que se puede resolver con el teorema de Pitágoras, donde a, que es la diagonal, como lo podemos ver a la izquierda, al cuadrado es igual a b al cuadrado, que es la distancia de 0 hasta b sub 2, más c cuadrado, que es la distancia de 0 hasta f sub 2. O sea que podemos tomar el teorema de Pitágoras para hallar esas distancias. Nos va a servir mucho para hallar valores de a, b y c. En el ejemplo 1, para hacer los ejercicios de la página 64 del libro texto, dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que su distancia a un punto fijo f sub 1, está hablando del foco 1, con las coordenadas menos 2,0, sumada con la distancia a otro punto fijo, el foco sub 2, o sea, f sub 2, con coordenada 2,0, es siempre igual a 6. Estamos hablando de esas distancias entre los focos. Como 2a es 6, entonces a es 3 y C en este caso es 2. ¿Por qué C es 2? Porque nos dan las coordenadas menos 2,0 y 2,0 y la primera coordenada es el valor de X, o sea, de 0 hasta el foco. Y como dice que la distancia hacia los vértices es 6, entonces A es 3. Solo nos falta hallar el valor de B. Para eso tenemos el teorema de Pitágoras que vimos al principio de esta diapositiva. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Despejamos B cuadrado, y pasamos a restar en el lado izquierdo C cuadrado. A cuadrado menos C cuadrado igual B cuadrado. Entonces tendríamos que B cuadrado es igual raíz cuadrada de 5, porque recordemos que A es 3 y C es 2, y 3 al cuadrado es 9, y 2 al cuadrado es 4, y 9 menos 4 es 5, y de ahí le sacamos raíz cuadrada y B raíz cuadrada de 5. Sustituyendo en la ecuación canónica del elipse, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta ecuación funciona siempre cuando el centro de la elipse está en el plano cartesiano en el punto 0,0. En lugar de a cuadrado colocamos a, que es 3, al cuadrado, y en lugar de b cuadrado colocamos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Entonces, la ecuación de la elipse del problema en el ejemplo 1 sería x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 5 igual a 1. No tiene mayor dificultad. En el ejemplo 2, para poder resolver ejercicios de la página 64 y 65 del libro texto, nos piden que determinemos las coordenadas de los vértices, los focos también, las longitudes del eje mayor y el eje menor de la siguiente elipse. Como ustedes pueden ver, nos piden que determinemos varias cosas: coordenadas de los vértices, coordenadas de los focos, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor,
y además que grafiquemos la elipse en el plano cartesiano, cuya ecuación es x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Veamos la solución. Vamos a determinar primero los valores de a y b. Como en la ecuación de la elipse que nos dan es x cuadrado sobre 16, 16 es a al cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada tenemos que a es igual a 4. En la ecuación que nos dan 9 es b cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada, b es igual a 3. Ya tenemos el valor de a, que es 4, y el de b, que es 3. Hoy nos toca hallar el valor de c. Siempre tenemos que determinar los valores de a, b y c. Recordemos que a es la distancia del centro de la elipse hasta los vértices que están en el eje horizontal. Y b es la distancia que hay del centro de la elipse hasta los vértices que están sobre el eje vertical, o sea, sobre el eje Y. Y C es la distancia horizontal que hay desde el centro hasta cualquiera de los focos. Para determinar C tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Por lo tanto, al despejar C tendríamos A cuadrado menos B cuadrado igual C cuadrado. Si sustituimos, tendríamos que c cuadrado sería igual a 16 menos 9, que 16 es a cuadrado y 9 es b cuadrado. Y entonces tendríamos que c cuadrado es igual a 7. Sacamos raíz cuadrada y tendríamos que c es igual a raíz cuadrada de 7. O sea que raíz cuadrada de 7, ese valor es la distancia que hay de 0 a cualquiera de los focos. Por lo tanto, los vértices del centro hacia los ejes horizontales y verticales, a su 1, que sería de 0 hasta la izquierda, el eje que está a la izquierda en el eje horizontal sería menos 4,0. O sea, cuando x vale menos 4, y siempre va a valer 0 porque el punto está sobre el eje. Y el vértice 2, o sea, a sub 2, que está sobre el eje horizontal, sería 4,0. O sea, cuando x vale 4, y vale 0, porque siempre el punto del vértice sigue estando sobre el eje x. Y para el eje vertical, o sea, el eje menor, b sub 1 sería 0, menos 3. En este caso, x vale 0 porque el punto está sobre el eje y. Y b sub 2 sería, el vértice este sería 0,3, por lo que antes explicábamos. Los focos lo hacemos con el valor de C. F sub 1 sería menos raíz cuadrada de 7, 0. Y el foco 2 sería raíz cuadrada de 7, 0. La raíz cuadrada de 7 es la distancia de 0 hasta el foco. Y la coordenada 0 en Y es porque los vértices están en el eje mayor, o sea, el eje horizontal. Y como en este caso la hélice tiene centro 0,0 en el plano cartesiano, entonces Y en este caso por eso vale 0. La longitud del eje mayor, como el eje mayor es el eje horizontal desde A sub 1 hasta A sub 2 y cuyo valor es 2A, pero como A vale 4, 2 por 4, 8. Y la longitud del eje menor, que es el eje vertical que está sobre el eje Y, vale 2B y B vale 3, 2 por 3, 6. El eje menor es igual a 6. El gráfico de esta elipse es el siguiente. Su centro está en el plano cartesiano, en el origen, en 0,0. Y a su 1, como podemos ver, está en el punto menos 4 sobre el eje X y a sub 2 está sobre 4 en el eje Y. B sub 1 está en menos 3 sobre el eje Y B sub 2 está en 3 siempre en el eje Y. Con esta explicación vamos a resolver las actividades de la página 64 y 65 del libro de SMATE de segundo año de bachillerato. Hoy vamos a ver desplazamientos paralelos de la elipse. Como podemos suponer, la elipse no siempre va a estar en el punto 0,0
del plano cartesiano. Puede estar el centro de la elipse en cualquier punto, como lo podemos ver en este ejercicio que está en nuestro libro texto. El problema inicial dice que grafiquemos en el plano cartesiano la figura determinada por la ecuación x menos 3 elevado al cuadrado. Si se fijan, ya cambió, ya no es x al cuadrado. Menos 3 indica el desplazamiento en el eje x sobre 9, más y más 4 al cuadrado, ya no está solo y al cuadrado, está sumado con 4. Eso indica el desplazamiento en el eje y del centro de la elipse entre 4 igual a 1. En la solución podemos ver en nuestro libro de texto que considerando la ecuación de la elipse, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual 1. O sea que considerando que no tenga ningún desplazamiento, como vimos en el ejemplo anterior, y desplazando las 3 unidades hacia la derecha sobre el eje x y hacia la y 4 unidades hacia abajo, o sea, estos desplazamientos son del eje y, se obtiene la ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 9 más y más 4 al cuadrado sobre 4 igual 1. En este caso, al valor de 3 le vamos a llamar h positiva, porque esta ecuación nos va a dar, como pueden ver en la conclusión, x menos h al cuadrado. Y al valor de 4 le vamos a llamar k igual menos 4, porque podemos ver en la conclusión, podemos ver que la fórmula para desplazamiento de la elipse es aquí abajito de esta diapositiva, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Al ver el gráfico podemos ver que la elipse original, como que si no se hubiera desplazado, la que está ahí en el centro del plano cartesiano en 0,0, tiene su centro 0,0, se ha desplazado a 3, menos 4, como podemos ver, miren. El desplazamiento lo produjo el valor de h igual 3 y el valor de k igual menos 4. Y el centro que originalmente estaba en 0,0 se desplazó hasta este punto que señalamos con esa flechita verde. Con esa flechita verde. Entonces, la elipse que está en color verde es la elipse que corresponde a la ecuación que nos dan en el problema inicial, x menos 3 al cuadrado sobre 9 más y más 4 al cuadrado sobre 4 igual 1. La elipse de color verde. En la conclusión, la ecuación de una elipse desplazada h unidades, o sea que este es el valor de x del desplazamiento horizontalmente, y k unidades verticalmente, o sea k es el valor de y en el desplazamiento, está dada por x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Por eso es que decíamos anteriormente que h era 3 en la solución que estábamos haciendo, porque es la original, lleva siempre menos dentro del paréntesis, y para que siga siendo menos tiene que ser menos más 3, y para que sea y más 4 tiene que ser menos 4, y menos por menos da más. Para graficarla se puede ubicar el centro y graficarla como si este fuese el origen del plano cartesiano, o bien graficarla en el origen y desplazarla. Recordemos que para desplazar una gráfica h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente, se cambia la variable x por la expresión x menos h, x igual menos h, y la variable y por la expresión y menos k. En el ejemplo 1, vamos a determinar la ecuación de la elipse x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual 1, desplazada h igual 3 unidades horizontalmente y k igual menos 2 unidades verticalmente. Veamos la solución. La fórmula para desplazamientos verticales de la elipse es la que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. No nos vayamos a confundir. La fórmula canónica es para elipses que están en 0,0, o sea, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado
sobre b cuadrado igual 1. Esta fórmula que estamos viendo ahorita es cuando la elipse ha desplazado su centro fuera del centro del plano cartesiano. Sustituyendo, como h es igual a 3 y tenemos que es x menos h, vamos a tener x menos más 3 al cuadrado. Como y menos k y k en este caso es menos 2, vamos a tener y menos 2 al cuadrado igual 1 sobre 16 y sobre 9. Por lo tanto, la ecuación del elixir nos quedaría así, porque menos por más da menos, nos quedaría menos 3, menos por menos da más, nos quedaría más 2. Esa sería, lo que está en rojo sería la ecuación de la elixir que se desplaza 3 unidades horizontalmente y 2 unidades negativas verticalmente. En el ejemplo 2, nos piden que determinemos las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos y las longitudes del eje mayor y eje menor, y luego grafiquemos en el plano cartesiano la siguiente elipse: x más 2 elevado al cuadrado sobre 16 más y menos 1 elevado al cuadrado sobre 9 igual 1. Como podemos ver, el valor de h va a ser negativo. H va a ser menos 2 y K va a ser 1 positivo. Veamos en la solución. Determinando los valores, H es igual menos 2 por lo que acabamos de hablar y K es igual a 1. A es raíz cuadrada de 16, entonces A vale 4. B es raíz cuadrada de 9, entonces B vale 3. Ya tenemos valor de H, de K, de A y de B. Ahora determinamos el valor de C. Como C es A cuadrado menos B cuadrado, al sacarle raíz cuadrada a esa diferencia, obtenemos que C en este caso es raíz cuadrada de 7. Los vértices quedarían así. A sub 1 lo hacemos con valor positivo y negativo de A. A sub 1 sería menos 4 con el desplazamiento que tiene, menos 2, 0 más 1 que es el desplazamiento vertical. Y A sub 2 estaría en 4 positivo con el desplazamiento que es menos 2, y y 0 más 1. O sea, tenemos que sumarle los desplazamientos. Al hacer las operaciones, nos queda que A sub 1, ya en la ecuación de este elipse, el vértice A sub 1 sería menos 6,1, porque menos 4 menos 2 es menos 6. Y 0 más 1 es 1. Y el vértice A sub 2 sería 2, porque 4 menos 2 es 2 y 0 más 1 es 1. Ahora con los vértices del eje vertical sería diferente, sería 0, menos 2. 0 menos 2 para hallar el valor de x, y para hallar el valor de y sería menos 3 más 1, porque recordemos que estamos viendo los desplazamientos que tendrían al hacer las operaciones en el vértice 1 y en el vértice 2. Nos quedaría el vértice 1 en menos 2, menos 2, porque menos 3 más 1 es menos 2, y el vértice B sub 2 nos quedaría menos 2,4. 0 menos 2 es menos 2 y 3 más 1 es 4. Recuérdese que estamos viendo los desplazamientos. En B sub 1 y B sub 2, el valor de Y lo vemos en 3 porque B es igual a 3. Acuérdense que le sacamos la raíz cuadrada a 9. A menos 3 que estaría abajo le sumamos 1 que es el desplazamiento vertical, y a 3 que sería el vértice de arriba en el eje vertical también le sumamos 1 para poder desplazarlos. Los focos lo hacemos con el valor de C. Como ya teníamos que el valor de C es raíz cuadrada de 7, el F sub 1, o sea el foco 1 sería menos raíz cuadrada de 7 sumado con su desplazamiento, menos 2, 0 más 1, que es el desplazamiento de K. Y el foco sub 2 igual raíz cuadrada de 7 menos 2 para el eje horizontal y 0, más, y 0 más 1 para el eje vertical. Así que los focos quedarían en los puntos, el foco 1, el que está a la izquierda, quedaría en menos raíz cuadrada de 7
menos 2. ¿Por qué lo dejamos así expresado? Porque la raíz cuadrada de 7 no es exacta. Entonces dejemos valores exactos. Coma, y el valor de y en el foco sería 1. Y el foco 2, f sub 2, estaría raíz cuadrada de 7 menos 2, lo dejamos expresado también porque raíz cuadrada de 7 no es exacta, coma 1. La longitud del eje mayor, el eje mayor que es el eje horizontal, es 2a, pero como a ya sabemos que vale 4, multiplicamos 2 por 4 y la longitud es 8. El eje menor, que es el eje vertical, el que va de b sub 1 a b sub 2 y que su valor es 2b, y como b vale 3, multiplicamos 2 por 3 y su longitud es 6. Eso nos lleva a esta ecuación del elipse y como pueden ver el centro está en menos 2,1. Mire, porque h es menos 2 y k es 1. Ahí está marcado con la c del centro. Y el valor de a es 4. Mire, del centro al vértice a sub 1, ustedes pueden contar los cuadritos, hay 4 cuadritos. Y el valor de b es 3, mire, del centro de la gráfica de la elipse que está en menos 2,1 hasta uno de los vértices verticales hay 3 unidades, lo podemos ver en los cuadritos que hay. Con esto podemos resolver la actividad de la página 66 de nuestro libro texto. Ahora veremos la ecuación general de la elipse. Hemos estado trabajando con la ecuación canónica para cuando está en el centro del plano cartesiano, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, y cuando la canónica desplaza su centro a otro punto del plano cartesiano, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Esas son las canónicas que hemos visto. Ahora veremos la ecuación general. Para eso nos planteamos un problema inicial. Grafica en el plano cartesiano la figura determinada por la ecuación 9x cuadrado más 25y cuadrado menos 100y menos 116 igual a 0. Como ustedes pueden suponer, vamos a hacer un proceso de completar cuadrado igual como lo hicimos en la circunferencia y en la parábola, porque debemos expresar la ecuación en la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre cuadrado igual 1. En la solución vamos a completar, como habíamos hablado, cuadrados para x y cuadrados para y en esta ecuación que estamos viendo. Vamos a agrupar. Agrupamos los términos en x y el primer grupo nos quedaría 9x cuadrado menos 18x, respetando sus signos, sumado con el otro grupo que formamos con 25y cuadrado menos 100y menos 116. Con los grupos formados, ahora hallamos su factor común, pero el factor común solo de los números, no de las letras, porque x también es factor común, pero el factor común de los números es 9. Al sacar el factor común 9 sería 9x cuadrado entre 9 nos queda x cuadrado y 18x entre 9 nos queda 2x, siempre separados por el signo menos. Fíjese muy bien que no le estamos sacando factor común a la parte literal, solo a las letras porque nos conviene, porque estamos tratando de convertir el trinomio que es en un trinomio cuadrado perfecto, el polinomio que está dentro del paréntesis. En el paréntesis que contiene los términos en y, el factor común es 25. Dividimos 25y cuadrado entre 25, nos queda solo y cuadrado. Y 100y entre 25 nos queda 4y, siempre separados con el signo menos, menos 116. Al completar los cuadrados, siempre sabemos que el segundo término en x, lo vamos a dividir entre 2 al coeficiente. Al dividir 2 entre 2 nos queda 1. Lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y es lo que vemos en rojo y lo agregamos como trinomio cuadrado perfecto. Pero fíjense en algo, fíjense en algo. Como
el paréntesis donde estamos completando trinomio está multiplicado por 9, le vamos a sumar en el lado izquierdo una cantidad igual para balancear la ecuación. El 1 que completa el cuadrado lo multiplicamos por el 9 que multiplica el polinomio. 1 por 9, 9. Y es lo que sumamos en el lado derecho. El 9 positivo que está en el lado derecho en rojo. Lo mismo en el polinomio en y. Como el segundo término es 4y, dividimos el coeficiente 4 siempre entre 2. 4 entre 2 es 2. Elevamos al cuadrado este cociente obtenido, 2 al cuadrado es 4 y completamos el trinomio cuadrado perfecto, como ustedes ya saben hacerlo. Pero como el polinomio que hemos completado en trinomio cuadrado perfecto está multiplicado por 25 fuera del paréntesis, este 4 que está en rojo lo multiplicamos por 25 y 4 por 25 es 100 y eso es el número 100 que está en rojo en el lado derecho, porque recuérdense que el menos 116 lo pasamos al lado derecho con signo positivo. Ahora hacemos las operaciones. Al hacer las operaciones, factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 1 es 1, separados por el signo del segundo término del trinomio elevado al cuadrado y siempre multiplicado por 9. En el término en y, raíz cuadrada de y cuadrado es y, raíz cuadrada de 4 en rojo es 2, separados por el signo siempre del segundo término, elevado al cuadrado y siempre multiplicada por 25. Y en el lado derecho, al sumar 116 más 9 más 100 nos da 225. Pero como podemos ver, en la forma de la ecuación canónica a la que queremos llegar, todo debe ser igual a 1 y esto es igual a 225. Además, el término en x debe estar dividido entre a cuadrado y el término en y entre b cuadrado. Entonces tenemos que hacer operaciones adicionales. Vamos a igualar a 1. Para igualar a 1, para convertir en 1 a 225, debemos dividirlo entre 225 en el lado derecho. Pero como esta es una ecuación, lo que afecta a un miembro de la ecuación, en este caso el lado derecho, debe afectar también al miembro izquierdo. Entonces los términos del lado izquierdo también deben ser divididos entre 225. Al hacer las operaciones, mire, nos va a quedar esta ecuación que vemos aquí en rojo, porque vamos a simplificar 9 con 225 en el primer término a la izquierda y vamos a simplificar 25 con 225 en el segundo término también a la izquierda. O sea que vamos a sacarle ahí tercera hasta que nos quede esa expresión x menos 1 al cuadrado sobre 25 y vamos a sacar quinta hasta que nos quede esa expresión y menos 2 al cuadrado sobre 9 y 225 entre 225 en el lado derecho es igual a 1 y ya tenemos la ecuación canónica que está desplazada. Ahora su gráfico sería este, mire, está fácil. ¿Por qué? Porque como x menos 1 al cuadrado está sobre 25 y ese es a al cuadrado, entonces a es 5 y ya tenemos el centro. El centro h vale más 1 y K vale más 2. Entonces el centro está en 1,2 porque lo estamos tomando de la ecuación que está en rojo. Y A es 5 porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces si ustedes cuentan del centro cada vértice hay 5 cuadritos. Y B es 3 porque B al cuadrado es 9. Ahí lo estamos viendo en la ecuación que ya está en rojo, la que está en el recuadro rojo. Entonces si ustedes cuentan los cuadritos, todo está medido y podemos hacer la gráfica. Como pueden ver, esto no es difícil. Estas ecuaciones de la elipse son fáciles en su gráfica. Por lo tanto, la gráfica de elipse está con centro en 1,2, que era una de las cosas que nos preguntaban, y sus vértices están en menos 4,2 a sub 1. Ahí podemos ver las coordenadas. A sub 2 está en 6,2, es visible en el gráfico. B sub 1 está
1 en 1, menos 1 y B sub 2 está en 1,5, como lo podemos observar en el gráfico. En conclusión, una elipse puede ser presentada desarrollando los cuadrados de la ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1 y dejando la ecuación igualada a 0. Al hacer el desarrollo, en general, para determinar el centro y los vértices, eje mayor y eje menor de una elipse, cuya ecuación sea de la forma dx cuadrado más ey cuadrado más fx más gy más h igual a 0, que sería su forma general. A este tipo de ecuación se le llama ecuación general de la elipse. Y lo podemos ver en este ejemplo que está en nuestro libro texto. Dice que determinemos las coordenadas de los vértices, los focos y las longitudes del eje mayor y menor de la elipse. 4x cuadrado más 25y cuadrado más 16x menos 50y menos 59 igual a 0. Y piden que la grafiquemos en el plano cartesiano. Como podemos ver, siempre hay que seguir el proceso que veíamos en el ejemplo anterior. Hay que ordenar los polinomios agrupando los términos en x, los términos en y, completar los cuadrados perfectos. Hay que tener el cuidado que el tercer término que obtuvimos para hacer cuadrado perfecto, hay que multiplicarlo por el número que multiplica el paréntesis. De ahí sale el menos 16 y el menos 25 que vemos allí, miren, porque se ha multiplicado ese número por el 4 y por el 25, miren. Así que eso hay que tener ese cuidado. De ahí se simplifica para obtener la ecuación que es ya x más 2 al cuadrado sobre 25 más y menos 1 al cuadrado sobre 4 igual 1. Parecido al proceso que hicimos en el ejemplo anterior. Nada más que en este caso no trasladamos hacia el lado derecho el valor de menos 59. Así que en este caso, como está todo en el lado izquierdo, igualado a 0, lo que hemos hecho es que en lugar de sumar en el lado derecho, lo hemos dejado restando en el lado izquierdo. Pero eso no hay ningún problema. Entonces podemos ver que el centro del elipse es el punto menos 2,1. Este elipse es equivalente a la elipse x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 4 igual 1, desplazada h menos 2 unidades horizontalmente y k una unidad verticalmente. Y en el cuadro que está allí podemos ver la ecuación primera, que es la canónica cuando está en el centro, y la que está más a la derecha, ya la ecuación con el desplazamiento de h y k. Podemos ver los vértices de cuando no se ha desplazado y a la derecha los vértices ya desplazados. Podemos ver los focos cuando todavía está en 0,0 y a la derecha los focos ya con el desplazamiento. La longitud de los ejes igual. Primero los ejes cuando no está desplazado y los ejes después de desplazamiento. En este caso, con los ejes podemos observar una cosa, que los ejes no se alteran, porque la elipse en su forma original solo se ha desplazado a otro punto del plano con su centro. Entonces los ejes nunca se van a alterar. Lo que cambia nada más es la posición de los vértices y de los focos y la forma de la ecuación, que cuando ya está desplazada está x menos h y está y menos k. Como pueden ver, esto no es complicado. Ahora veamos una aplicación sencilla del elixir que está en nuestro libro texto. Quizás estas aplicaciones son las más fáciles que hay. En el libro texto nos plantean un problema inicial. Dice que se diseña una lámpara con forma semi-elíptica. La palabra semi viene del latín mitad, o sea, la mitad de un elixir, de 13 centímetros de altura, o sea que la mitad tiene 13 centímetros como lo podemos ver en el gráfico, que de tal modo que proyecta la luz emanada desde un foco que por lógica está entre la lámpara hacia el otro que está a 25 centímetros de distancia del vértice de la lámpara.
determina de cuánto debería ser el diámetro de la lámpara para que funcione correctamente. O sea, la recta mayor que une dos puntos de la hélice y que pasa por el centro. Y podemos ver en el recuadro que está a un lado del gráfico, dice una forma elíptica es un cuerpo geométrico que resulta de girar una elipse alrededor de su eje mayor. La solución, miren qué sencillo. En la solución dice que considerando una elipse con centro en el origen, está más fácil poner la elipse en el origen y acostamos la lámpara, miren, y ponemos la mitad que existe y completamos con la mitad imaginaria para formar la elipse completa en el plano cartesiano. Entonces, uno de los vértices tendrá coordenada 13,0 por los valores que nos dieron. Nos dice que tiene 13 centímetros de altura, ¿sí? Y uno de los focos tendrá 12,0. Por lo tanto, A igual 13 y C igual 12. Entonces, B cuadrado va a ser igual a 13 al cuadrado. Lo podemos ver en el gráfico. Menos 12 al cuadrado. Ese va a ser B al cuadrado. O sea, A cuadrado menos C cuadrado va a ser igual a B cuadrado. Al hacer la operación, obtenemos que B cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y A cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Y la ecuación estaría x cuadrado sobre 13 al cuadrado, que es a cuadrado, y y cuadrado sobre 5 al cuadrado, que es b cuadrado, igual 1. Entonces el diámetro estará dado por la medida del eje menor de la elipse, es decir, 2b, o sea, 2 por 5, 10. ¿Y por qué el eje menor? Porque es el eje vertical, y como la lámpara le hemos así como acostado, por lo tanto el diámetro de la lámpara deben ser 10 centímetros. Como pueden ver, esto no es difícil. Todo es que lo pongamos en el plano y a veces hasta podemos deducir las respuestas sin necesidad de hacer las operaciones, pero en un examen siempre tenemos que hacerlas. Intentemos resolver estos dos problemas de aplicación que están en la página 75 de nuestro libro texto y que se resuelven aplicando la idea de la elipse. Cualquier duda sobre esto la apuntan y me la consultan por correo institucional. Muchas gracias.